Claudio, puedes iniciar la grabación. Ok. Bueno, Bueno, Bueno. Don Carlitos, entonces te paso el micrófono, señores. Como por variar tengo problemas con internet, entonces la reunión está a cargo de Carlitos García y la oración nos la va a ofrecer Claudio Fernández, quien se ofreció muy gentilmente. Gracias, Jaime. Sí, hoy tenemos el documento 42 a cargo de Javier Martínez, Claudio Fernández y Marta Castro. Así que entonces, sin más preámbulo, pues los dejo con Claudio para la oración e iniciar en esta noche. amado Padre Celestial, con agradecimiento profundo en el corazón queremos presentarnos delante de ti. Te pedimos, amado Padre, que hoy en especial puedas respaldarnos en la tarea que tenemos que realizar. Es un documento en el cual muchas veces, no podemos comprender porque no tenemos la capacidad intelectual, Señor, para entender toda tu infinidad. Pero permite que podamos, a través de tu gracia, de tu amor, el poder ser una ayuda y poder transmitir lo que tiene preparado también este documento para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, amado Padre, también para que la salud de cada uno de los miembros de esta comunidad, Señor, sea guardada, de sus seres queridos, de aquellos que están padeciendo momentos difíciles y que necesitan de tu consuelo, de tu fortaleza, de también, amado Padre, el saber que por ti pasan todas las cosas, que no se cae una hoja de un árbol si no es tu voluntad. Por eso queremos colocarnos siempre bajo tu santa y divina voluntad para todo y que sepamos aceptar con alegría todo aquello que tú decidas. Te lo pedimos y rogamos todo en el nombre y los hechos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Claudio. Bien, pues entonces vamos a comenzar. Le comparto a Marta. comenzamos. Documento 42. Les queremos decir que este documento, por lo extenso y de pronto por los términos que utiliza, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy comenzamos con la primera parte y la próxima semana continuaremos donde quedemos hoy. Entonces, la energía, la mente y la materia. La base del universo es material en el sentido de que la energía es la base de toda existencia y el Padre Universal controla la energía pura. La fuerza, la energía, es la única cosa que se erige como monumento eterno que demuestra y prueba la existencia y presencia del absoluto universal. Esta vasta corriente de energía que procede de las presencias paradisíacas no se ha interrumpido jamás, jamás ha fallado, no ha habido nunca una ruptura en el sostenimiento infinito. La manipulación de la energía universal está por siempre de acuerdo con la voluntad personal y los mandatos omnisapientes del Padre Universal. Este control personal del poder manifiesto y de energía circulante se modifica por las acciones y decisiones coordinadas del Hijo Eterno, así como también por los propósitos unidos del Hijo y el Padre ejecutados por el actor conjunto. Recuerden que el actor conjunto es el que ejecuta, él es como el arquitecto, el que es el dueño de toda la energía. Entonces, de él procede todo lo que es energía y por los circuitos que se desprenden de él. Estos seres divinos actúan personalmente y como individuos. También funcionan en las personas y poderes de un número casi ilimitado de subordinados, cada uno de los cuales expresa en forma variada el propósito eterno y divino en el universo de los universos. Entonces, mire que aquí nos están diciendo que hay infinidad y seres ilimitados y subordinados que manipulan esa materia. De ahí para abajo de lo que se extiende de todas las jerarquías a partir del universo maestro. Pero estas modificaciones o transmutaciones funcionales y provisionales del poder divino no disminuyen de manera alguna la verdad de la declaración de que toda la fuerza en energía está bajo el control último de un Dios personal que reside en el centro del universo.
Ese era cortico, Carlitos. Si quieres, seguimos con el 1. ¿Algún comentario hasta ahí? No creo. Ese está clarito. 1. Las fuerzas y las energías del paraíso. La base del universo es material, pero la esencia de la vida es espíritu. El Padre de los espíritus es también el antepasado de los universos. El Padre eterno del Hijo original es también la fuente en la eternidad del modelo original, la isla del paraíso. La materia de energía, por ser manifestaciones diversas de la misma realidad cósmica, como fenómeno universal, es un fenómeno inherente al Padre universal. En él radican todas las cosas. La materia puede parecer manifestar energía inherente y exhibir poderes autocontenidos, pero las líneas de la gravedad involucradas en las energías que se ocupan de todos estos fenómenos físicos se derivan del paraíso y dependen de este. El ultimatón, la primera forma mesurable de energía, tiene como núcleo el paraíso. Y entonces ustedes recuerdan que en el documento anterior hablaban del ultimatón, ¿no? Que es esa mínima expresión del átomo, pero pues es algo que no se ha descubierto en Urantia, entonces pues son términos que utilizan aquí. Y como decía Javier, de lo futuro, ¿no? De los descubrimientos que próximamente o en un futuro harán. Es innata en la materia y está presente en el espacio universal, una forma de energía desconocida en Urantia. Cuando finalmente se haga este descubrimiento, entonces los físicos pensarán que han solucionado casi todo el misterio de la materia y así se habrán acercado un paso más al Creador. De este modo habrán dominado una fase más de la técnica divina, pero en ningún sentido habrán encontrado a Dios, ni tampoco habrán establecido la existencia de la materia o el funcionamiento de las leyes naturales aparte de la técnica cósmica del paraíso y del propósito motivador del Padre Universal. Entonces, como veíamos, el tema es que hay cosas, ¿sí?, que se van a descubrir y que se van a ir descubriendo y que por más que intentemos explicarlas o mirar de dónde proceden, pues va a ser casi imposible. Después de un progreso aún mayor y de descubrimientos ulteriores, una vez que Urantia haya avanzado inmensurablemente en comparación con el conocimiento presente, aunque ganéis el control de las revoluciones energéticas de las unidades eléctricas de la materia hasta el punto de modificar sus manifestaciones físicas, aún después de todo este progreso posible, por siempre serán incapaces los científicos de crear un átomo de materia o de originar un destello de energía o de agregar a la materia aquello que llamamos vida. Y aquí en el siguiente párrafo nos van a decir por qué. La creación de la energía y el otorgamiento de vida son prerrogativas del Padre Universal y de sus personalidades creadoras asociadas. Recuerden que también en otros documentos veíamos o mencionábamos que por más que el hombre en sus descubrimientos científicos pueda clonar una persona, jamás podrá darle aliento de vida. Aquí nos están ratificando esto, que por más que hagamos descubrimientos, por más que el hombre avance, pues no va a poder alcanzar lo que nos están mencionando aquí de crear un átomo y de crear una chispa de energía. Y que esto solamente el aliento de vida y la vida solamente la otorgan las personalidades creadoras en este universo, pues es nuestra ministra divina la que da el soplo de vida. El río de la energía y de la vida es un manantial continuo que proviene de las deidades. El caudal universal y unido de la fuerza paradisiaca que sale hacia todo el espacio. El caudal universal y unido de la fuerza paradisiaca que sale hacia todo el espacio. Esta energía divina impregna toda la creación. Los organizadores de la fuerza inician modificaciones de la fuerza espacial que resultan en energía. Los directores del poder transmutan la energía en materia. De este modo nacen los mundos materiales. Los portadores de vida inician aquellos procesos en la materia muerta que llamamos vida, vida material, lo que vemos en materia, pero pues tiene energía, pero no tiene vida. Los supervisores de poder morontial, del mismo modo, actúan en todos los reinos de transición entre los mundos materiales y los espirituales. Recuerde que aquí estamos hablando de los tres estados, ¿no? El material,
el morontial y el espiritual, y el espiritual es el final, donde nosotros vamos a ir en ese camino en ascenso y será lo que nos lleva al Padre del Paraíso. Los creadores espirituales más elevados inauguran procesos similares en formas divinas de energía y de allí nacen las formas espirituales más elevadas de la vida inteligente. Entonces yo eso que acabamos de leer lo pasé en una tablita para que resultara más comprensible y lo seleccionamos de esta manera. Entonces, ¿quién? Los organizadores de la fuerza. ¿Qué hacen? Inician cambios y modifican la fuerza espacial. ¿Y cuál es el resultado? La energía, lo que ellos quieren para crear. Los directores del poder transmutan la energía en materia. ¿Y de qué hacen? Entonces, ¿cuál es el resultado? Nacen los mundos materiales. Los portadores de vida inician procesos en la materia muerta. ¿Y cuál es el resultado? La vida física en los mundos evolutivos. Los supervisores del poder morontial actúan en todos los reinos de transición entre los mundos materiales y espirituales, y era lo que hablábamos de los estados de la materia. Funcionan tan exclusivamente en el régimen morontial de las creaciones locales. Y los creadores espirituales más elevados inauguran procesos similares en formas divinas de energía. Nacen las formas espirituales más elevadas de la vida inteligente. Entonces ustedes saben que de aquí para arriba pues hay creaciones casi perfectas o perfectas en todo lo que es Abona y seres perfectos creados. Entonces ellos son los que los crean, son los creadores espirituales. La energía procede del paraíso, modelada del orden divino. La energía pura, comparte la naturaleza de la organización divina. Está formada a semejanza de los tres dioses abrazados en uno, o sea, aquí en la Trinidad, tal como funcionan en la sede central del universo de los universos. El encircuitamiento de toda fuerza se efectúa en el paraíso. La fuerza proviene de las presencias paradisiacas y regresa a ellas, y es en esencia una manifestación de la causa no causada, el Padre Universal, y sin el Padre nada de lo que existe existiría. ¿Y qué es encircuitamiento? Pues todo lo que tiene que ver con los circuitos y las conexiones energéticas que existen. La fuerza derivada de la deidad autoexistente es en sí misma existente por siempre. La fuerza energía es imperecedera, indestructible. Estas manifestaciones del infinito pueden estar sujetas a transmutaciones ilimitadas, transformaciones sin fin y metamorfosis eternas, pero no podrán sufrir o no va a sufrir jamás la extinción en ningún sentido ni grado, ni siquiera en el menor grado imaginable. Pero la energía, aunque surge del infinito, no se manifiesta infinitamente. Existen límites exteriores al universo maestro concebido actualmente. Entonces hablábamos en el grupo que son, va hasta hasta todos los circuitos exteriores, hasta ahí, o sea, no tiene límites, pero pues sí realmente tiene límites porque sí va hasta los circuitos exteriores. La energía eterna. La energía es eterna, pero no infinita. Responde por siempre a la atracción del infinito que todo lo comprende. La fuerza y la energía perduran para siempre. Habiendo salido del paraíso, deben regresar al mismo, aunque se requiera edad tras edad para que se complete el circuito que ha sido ordenado. Aquello que se origina en la deidad paradisiaca tan solo puede tener como destino al paraíso o a la deidad. Todo esto confirma nuestra creencia en el universo de universo circular, un tanto limitado, pero vasto y ordenado. Si esto no fuese verdad, entonces aparecería tarde o temprano la evidencia del agotamiento de la energía en algún momento. Todas las leyes, organizaciones, administración y testimonio de los exploradores del universo, todo indica la existencia de un Dios infinito, pero hasta ahora de un universo finito, una circularidad de existencia sin fin, casi ilimitada, pero sin embargo finita en contraste con la infinidad. Gracias, Carlitos. Entonces, cualquier pregunta, comentario, Javier está atento. Listo. Entonces continúa, Claudio, y todo. Ese pedacito está claro, realmente es el más fácil.
Micrófono, Claudio. Ahí estamos. Bueno, los sistemas de energías universales no espirituales, las energías físicas. Es en efecto difícil hallar palabras adecuadas en el idioma inglés o español para designar y describir los varios niveles de fuerza y energía, física, mental o espiritual. Estas narrativas no pueden completamente ceñirse a vuestras definiciones aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza de lenguaje que debemos usar estos términos con significados múltiples. En este documento, por ejemplo, la palabra energía se usa para denotar todas las fases y las formas de movimiento, acción y potencial fenomenales, mientras que fuerza se aplica a las etapas de energía pregravedad y poder se aplica a las etapas posgravedad de la energía. Sin embargo, intentaré reducir la confusión conceptual sugiriendo la conveniencia de adoptar la siguiente clasificación para la fuerza cósmica, la energía emergente y el poder universal, energía física. 1. Potencia espacial. Esta es la presencia espacial libre e incuestionable del absoluto no cualificado. La extensión de este concepto connota el potencial de la fuerza espacial del universo, inherente a la totalidad funcional del absoluto no cualificado, mientras que la comprensión de este concepto implica la totalidad de la realidad cósmica, universos que emanaron en la eternidad de la isla del paraíso, sin comienzo, sin fin, sin movimientos y sin cambio. Los fenómenos característicos del lado bajo del paraíso son probablemente comprenden tres zonas de presencia y actuación de la fuerza absoluta. La zona del fulcro del absoluto no cualificado, la zona de la isla del paraíso mismo y la zona intermedia de ciertas agencias compensadoras y equilibradoras no identificadas. Estas zonas triconcéntricas son el centro del ciclo paradisíaco de la realidad cósmica. Aquí, o sea, quedó la duda de qué significaba fulcro. La definición de fulcro es el punto de apoyo de una palanca. Es alguna clase de modo de que tome fuerza la salida de lo que tiene que ver la energía del absoluto no cualificado. La potencia espacial es una prerrealidad, es el dominio del absoluto no cualificado y reacciona tan solo a la atracción personal del Padre Universal, a pesar de que sea aparentemente modificable por la presencia de los organizadores de la fuerza decanos primarios. En Ubersa, la potencia espacial se denomina absoluta. 2. Fuerza primordial. Esta representa el primer cambio básico en potencia espacial y puede ser una de las funciones bajo paradisíacas o del absoluto no cualificado. Sabemos que la presencia espacial que sale del paraíso bajo está modificada de alguna manera de la que ingresa, pero a pesar de estas relaciones posibles, la transmutación abiertamente reconocida de la potencia espacial en fuerza primordial es la función diferenciadora primaria de la tensión-presencia de los organizadores vivientes paradisíacos de la fuerza. Aquí lo que nos está diciendo es que hay un ciclo de renovación de la energía, no sé si la palabra exacta sería renovación, de reciclaje de la energía, aquello que no se aprovecha
vuelve al paraíso y forma parte de esa absoluto no cualificado que luego va entonces a volver a transformarse en energía. La fuerza pasiva y potencial se vuelve activa y primordial. En respuesta, la resistencia ofrecida por la presencia espacial de los organizadores de la fuerza decanos eventuados primarios, la fuerza ahora emerge del dominio exclusivo del absoluto no cualificado a los reinos de respuesta múltiple. Respuesta a ciertos movimientos primarios iniciados por el Dios de acción y de allí en adelante a ciertos movimientos compensatorios que emanan del absoluto universal. La fuerza primordial es aparentemente reactiva a la causación trascendental en proporción a la absolutez. La fuerza primordial se denomina a veces energía pura. En Ubersa nos referimos a ella como segregata. 3. Energías emergentes. La presencia pasiva de los organizadores primarios de la fuerza es suficiente para transformar la potencia espacial en fuerza primordial. Y es sobre este campo espacial activado que estos mismos organizadores de la fuerza comienzan sus operaciones iniciales y activas. La fuerza primordial está destinada a pasar a través de dos fases distintas de transmutación de los reinos de la manifestación de la energía, antes de aparecer como poder universal. Estos dos niveles de energía emergente son: A. Energía potente. Esta es una energía poderosamente direccional, movida por la masa, tensionada poderosamente y de reacción forzada. Sistemas gigantescos de energía puestos en movimiento por las actividades de los organizadores primarios de la fuerza. Esta energía primaria o potente al principio no responde definitivamente a la atracción de la gravedad del paraíso, aunque probablemente da una respuesta de agregado de masa o direccional en el espacio al grupo colectivo de influencias absolutas que operan desde el lado bajo del paraíso. Cuando la energía surge hasta el nivel de la respuesta inicial a la atracción circular y absoluta de la gravedad del paraíso, los organizadores primarios de la fuerza dan paso a la acción de sus asociados secundarios. Aquí, están ellos haciendo una tarea que es el generar esas nebulosas gigantescas, hacerlas girar, y cuando, llega un punto en que cuando empieza a tomar gravedad, cuando empieza a tomar masa ese tipo de energía, porque todavía ni siquiera son átomos, pasan a la acción de los asociados secundarios. B. Energía de gravedad. La energía que responde a la gravedad que ahora aparece tiene el potencial del poder universal y se vuelve el antepasado activo de toda materia universal. Esta energía secundaria o energía gravitacionaria es el producto de la elaboración de la energía que resulta de la presión presencia y de las tendencias tensionales establecidas por los organizadores de la fuerza decanos, asociados trascendentales. En respuesta a la tarea de estos manipuladores de la fuerza, la energía espacial pasa rápidamente de la etapa potente a la etapa gravitacional, volviéndose así directamente reaccionante a la atracción circular de la gravedad absoluta del paraíso y mostrando a la vez cierto potencial de sensibilidad a la atracción de la gravedad lineal inherente a la masa material. Hay dos tipos de gravedad. Una que tiene que ver con los circuitos del paraíso y la otra que es la gravedad lineal que nosotros conocemos, que tiene que ver con la masa de las esferas, ya sea los soles o los planetas, a punto de aparecer, que corresponde a las etapas electrónica y postelectrónica de la energía y de la materia.
Al aparecer la reacción de la gravedad, los organizadores de la fuerza, decanos asociados, trascendentales, pueden retirarse de los ciclones energéticos del espacio, siempre y cuando los directores del poder universal sean asignables a ese campo de acción. No estamos seguros de la causa exactas de las primeras etapas de la evolución de la fuerza. Esto no lo estamos diciendo nosotros, sino el revelador. Pero reconocemos la acción inteligente del último en ambos niveles de la manifestación de la energía emergente. Las energías potente y gravitacionaria, cuando se las considera colectivamente, se llaman en Ubersa ultimata. 4. Poder universal. La fuerza espacial se modifica primero en energía espacial y de allí en energía controlada por la gravedad. De esta manera, la energía física madura hasta el punto de que puede ser dirigida dentro de los canales de poder y hecha a servir los propósitos múltiples de los creadores del universo. Esta tarea es emprendida por los versátiles directores, centros y controladores de la energía física en el gran universo. Las creaciones organizadas y habitadas, estos directores del poder universal toman en sus manos el control más o menos completo de 21 de las 30 fases de energía que constituyen el sistema actual de energía de los 7 superuniversos. De ellos pueden manejar 21 de las 30 fases. Nosotros no conocemos prácticamente ninguna de cuáles son las energías que tienen los 7 superuniversos. Las que nosotros aparentemente conocemos son consecuencias de esas energías, pero no realmente la energía en sí. Este dominio de poder, energía, materia, es el reino de las actividades inteligentes del séptuple, que actúa bajo el supercontrol espacio-temporal del Supremo. En Ubersa nos referimos al reino del poder universal como gravita. 5. Energía de Abona. Conceptualmente, esta narrativa se ha estado desplazando en dirección al paraíso a medida de que hemos seguido la transmutación de la fuerza espacial, nivel tras nivel, hasta el nivel funcional de la energía de poder de los universos del tiempo y del espacio. Continuando en dirección al paraíso, posteriormente, se encuentra una fase preexistente de la energía que es característica del universo central. Aquí el ciclo evolucionario parece volverse sobre sí mismo y la energía, poder, parece ahora comenzar a volverse hacia atrás, hacia la fuerza, pero una fuerza de naturaleza muy distinta de la potencia espacial y de la fuerza primordial. Los sistemas de energía de Abona no son duales, son triunos. Este es el dominio de la energía existencial del actor conjunto que funciona en nombre de la Trinidad del Paraíso. En Ubersa, estas energías de Abona se conocen como triata. 6. Energía trascendental. Este sistema de energía opera a partir del nivel superior del paraíso y en él y solo en conexión con los pueblos absonitos en Ubersa se denomina Tranostra. Esta es absolutamente no conocida el tipo de energía, solamente las usan los absonitos. Luego está la 7, que es la monota. La energía está estrechamente emparentada con la divinidad cuando se trata de energía en el paraíso. Nos inclinamos a la creencia de que monota es la energía viviente, no espiritual del paraíso. Una contraparte en la eternidad de la energía viviente espiritual del Hijo original, de aquí que sea el sistema de energía no espiritual del Padre Universal. No podemos diferenciar entre la naturaleza del espíritu paradisíaco y la monota paradisíaca. Son aparentemente iguales, tienen nombres distintos, pero difícilmente
si os puede relatar algo sobre la realidad cuyas manifestaciones espirituales y no espirituales son distinguibles tan solo por su nombre. Sabemos que las criaturas finitas pueden lograr la experiencia de la oración del Padre Universal a través del ministerio de Dios, el séptuple y de los ajustadores de pensamiento. Pero dudamos que una personalidad subabsoluta, aún los directores del poder, puedan comprender la infinidad de la energía de la primera gran fuente y centro. Una cosa es segura: si los directores del poder conocen la técnica de la metamorfosis de la fuerza espacial, no revelan el secreto al resto de nosotros. En mi opinión, que no comprenden plenamente la función de los organizadores de la fuerza. Estos mismos directores del poder son catalizadores de la energía, o sea, hacen por su presencia que la energía se segmente, se organice o se reúna en formación de unidad. Todo esto implica que debe haber algo inherente en la energía que hace que así funcione en presencia de estas entidades de poder. Desde hace mucho tiempo, los Melquisedec de Nevadón han denominado el fenómeno de esta transmutación de la fuerza cósmica en poder universal como una de las 7 infinidades de la divinidad. Y no podréis avanzar más en este punto durante vuestra ascensión en el universo local. A pesar de nuestra incapacidad para comprender plenamente el origen de la naturaleza y las transmutaciones de la fuerza cósmica, comprendemos perfectamente todas las fases de la conducta de la energía emergente de los tiempos de su respuesta directa y clara a la acción de la gravedad del paraíso, aproximadamente en el momento del comienzo de la función de los directores del poder de los superuniversos. Acá hicimos un gráfico donde estaría el tipo de fuerza y cómo se llamaría en Ubersa. Donde está entonces la potencia espacial, que se llamaría absoluta, que es, digamos, lo más básico que puede llegar a ser como materia prima para lograr la energía, la fuerza primordial, que es la segregata, las energías emergentes, donde están la energía potente y la energía de gravedad, que esta tiene que ver con las nebulosas y el proceso que tiene de formarse así también entonces los sistemas planetarios, que se llama ultimata, el poder universal, que se llama gravita, la energía de Abona, que se llama triata. Todo esto, o sea, pensemos que la energía no se, como decía Marta, o sea, en ningún momento se pierde. Se transforma en otro tipo de energía, aunque pareciera que sea minúscula, pero no se destruye en ningún momento. Y en algún momento, esa energía que salió del centro del paraíso vuelve nuevamente al centro del paraíso y, o sea, y es de alguna manera reciclada para poder usarla nuevamente. La energía trascendental, que se llama Tranosta, y la energía no espiritual del paraíso, que se llama Monota. En esta energía podemos tomar como para tener en cuenta que nosotros a las diferentes materiales que conocemos pueden llegar a ser hasta 100 en un estado estable. A partir de tener 100 electrones, pasan a ser materia que tiene que ver con Isótopos. los isótopos radiactivos. Exacto, gracias, Javier.
Y entonces, o sea, es inestable y se autodestruyen. En cambio, en la monota, que es con lo que está hecho los mundos de mansión o todos los mundos que tienen que son creados no artificiales, o sea, son creados directamente, no a través de lo que es la evolución, ¿sí? Los mundos arquitectónicos. Los mundos arquitectónicos, exacto. Y entonces estos mundos tienen 200 elementos posibles, o sea, el doble de los que nosotros podemos conocer, que por supuesto no sabemos exactamente de qué tipo son. Bueno, dejo de compartir. Gracias. Bueno, como sé que estáis medio dormidos y que nadie se atreve, yo voy a hacer una pequeña introducción para ir dándole a Claudio, para que cuando me toque a mí me sea más fácil y no preguntéis. No, eso está clarísimo, Javier. Vamos a ver, todo esto que estamos leyendo no es tan complejo. Claro, la primera vez que se lee puede sonar a chino, pero cuando se lo ha leído muchas veces y ha recapacitado, es verdad que necesitas un poco de una base un poco física y matemática para entender ciertas cosas. Porque os digo que el libro Durante no solamente está escrito para lectores fervientes, sino que hay algo más. Da mucha información de tipo científico, espiritual, humanitaria, de la vida de Jesús. Bueno, esta parte es científica y seguramente va dirigido a personal con una mentalidad más científica que la nuestra. Pero vamos, dentro de lo que podemos entender, vamos a intentar dar unas pequeñas luces para que veáis que el tema es más fácil de lo que parece. Vamos a ver. En nuestro planeta Tierra, en Urantia, los matemáticos y los físicos, desde hace ya un tiempo, pero no hace mucho tiempo, para 2000 años, empezaron un poco con las pequeñas matemáticas, con las bases, y actualmente la ciencia ha adquirido unos niveles bastante más elevados. Pero básicamente, todo el conocimiento científico está basado en lo que se llama la fuerza, el trabajo y la energía. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es como la fuerza de la gravedad, aunque no es, la gravedad al final no es una fuerza, pero creerme, la fuerza de la gravedad, cuando yo empujo algo estoy haciendo una fuerza, ¿no? Y cuando un imán se pega a otro también hace una fuerza. Pero esa fuerza, para que se convierta en trabajo, tiene que estar multiplicado por el espacio. Por el espacio. Por ejemplo, si yo tiro de una carreta que pesa muchos kilos, que tiene una fuerza, que se pega al suelo, y tiro de ella, para recorrer un metro, 2 metros, tengo que ejecutar un trabajo. ¿De acuerdo? Y además, tengo que desarrollar una energía. La energía está relacionada con el tiempo. Es decir, si yo cojo ese carro que pesa 300 kilos, tengo que desplazarlo 100 metros durante una hora, pues el hecho de que haya una hora que estoy empujándolo, hace falta un trabajo. Si en vez de ser una hora son 2 horas, el trabajo es el doble. Esos son los conocimientos básicos a nivel de sistema y subsistema aplicable a cualquier desarrollo de tipo científico. ¿De acuerdo? La física clásica. Bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema se encuentra en los reveladores y que para intentarnos explicar cómo funciona el cosmos, pues claro, nuestros argumentos son como un niño pequeño que sabe contar del 1 al 4 y necesitamos contar hasta el 10.000. Y entonces no pueden utilizar solamente los numeritos que conocemos. Entonces tienen que utilizar unas expresiones que son difíciles de comunicar porque no tenemos conceptualmente asignado a nada. Es decir, si yo a una viejecita, bueno, a una persona de hace 200 años le intento explicar cómo funciona un celular, pues me la vería muy mal porque jamás no me iba a entender. Pues lo mismo nos pasa a los reveladores cuando intentan comunicarnos conceptos que nosotros, como no conocemos lo que significa, pues nos da igual cómo los llames. Cuando los españoles, bueno, llegaron a Estados Unidos con los primeros rifles, los indios le decían el palo que escupe fuego, porque el rifle no, luego ya lo asociaron. Pero es así. Es decir, entonces, ellos están hablando un lenguaje que seamos nosotros capaces de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primeramente, esas energías que envuelven el cosmos en su integridad, y por cierto, adelantamos que son 30 energías, de las cuales no conocemos ninguna, pues envuelven todo el cosmos, porque el cosmos es como una unidad viviente y es como un elemento pulsante, es como un gran corazón que está pulsando permanentemente. Y ya nos dicen los reveladores que todo el cosmos realmente es como un corazón. Ellos ponen la simbología de un reloj de arena, le va dando la vuelta. Realmente
cada 1000 millones de años sale la energía del centro del paraíso hacia arriba y se recoge por debajo. Y a los 1000 años vuelve a salir por debajo y se recoge por arriba. Hay un momento de expansión y un momento de concentración. Es como un domo, un toroide, un donut, ¿de acuerdo? Y así funciona la energía. Y cubre todo el cosmos en integridad. Entonces, esas 30 maravillosas energías que desconocemos envuelven todo el cosmos. Eso es un poco para que tengamos una idea, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hacen los reveladores? Pues dicen, mira, vamos a ver, os vamos a explicar de una forma sencilla para que entendáis. Hay una energía, le dan nombres como le podíamos haber llamado Pepe Luis o Antonio José, porque realmente no sabemos lo que significa. Y entonces, pero para diferenciarla le tenemos que dar nombres, ¿de acuerdo? Es decir, si hablamos ahora mismo, queremos dirigirnos a Javier Puerto, pues tendremos que poner Javier Puerto. Y si es a Javier Martínez, pues Javier Martínez. Pero si hablamos de Javier, pues los dos nos miramos a la cara y no nos enteramos de quién nos está hablando. Entonces tienen que ponerle un apellido, tienen que ponerle algo que los identifique. Vale, es lo que hacen los reveladores. Entonces ellos nos dicen que hay una potencia espacial enorme que sale de la isla central del paraíso y que envuelve todo el cosmos. Y le llaman ni siquiera fuerza ni energía, le llaman potencia. Es algo potente, potentísimo, pero de sí solo es como un globo a presión que tiene una potencia enorme, pero de momento no se ha expandido. Y esa potencia espacial que desconocemos en qué consiste, como lo decimos con humildad, por ello le dicen que le llaman el nombre de absoluta. Bueno, de absoluto. La potencia absoluta, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es? Yo no lo sé explicar. Nos dicen que a partir de ahí, cuando hay ciertos organizadores de la fuerza que realmente cogen esa potencia espacial y la transmutan en algo que, digamos, es más digerible. Es como si yo cojo el agua y la arcilla y, bueno, voy a empezar a hacer un ladrillo. Le empieza a dar forma para que sirva para algo, porque el agua sirve para lo que sirve y la arcilla para lo que sirve. Pero yo necesito un ladrillo para construir. Entonces tengo que transmutar esas en algo que me sirva. Y entonces aparece la primera fuerza que se llama la fuerza primordial, ¿vale? A las cuales ellos le dan el nombre de segregata, que está segregada, que está, ¿vale? Le dan ese nombre, ¿de acuerdo? Y ellos dicen también que a partir, cuando esa energía pura se manipula, pues se convierte realmente en otro nombre que le dan, que es energía emergente, la energía que empieza a emerger, la energía que realmente se puede utilizar. Ya está el ladrillo construido. Ya está. Y le llaman ultimata, porque está al final el último, y a ultimata, pues el último, es decir, la última fase de la manipulación de la energía. Y finalmente ellos hablan cuando ya esa energía la podemos hacer uso con ella, podemos manipularla, le llaman poder universal. Y es la gravita. Gravita viene de gravedad, es decir, es la materia que es sensible a la gravedad, que es la que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la gravita? Pues la gravita es la materia, energía, que está contenida en las estructuras electrónicas de los átomos. ¿De acuerdo? Y eso es un poco la síntesis, un poco para que lo conozcáis con palabras sencillas. Y ahora, volviendo un poco más ahí a lo que ha leído tanto Marta como Claudio, pues es importante que conozcamos que lo que nos están diciendo los reveladores es que toda la materia física que nos envuelve en el mundo material que estamos, es una materia que es electrónica, está compuesta por estructuras atómicas. Una estructura atómica, un átomo, lo más pequeño que se conocía hasta hace poco, pues realmente estaba compuesto por un núcleo y unos electrones que daban vuelta alrededor de ese núcleo. Entonces, se dieron cuenta de que si había 3 electrones dando vueltas, es que había 3 protones dentro que formaban el núcleo, que eran de carga positiva y los 3 electrones eran de carga negativa. Siempre tiene que haber el mismo número de protones que de electrones, porque si no aparecen los isótopos, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, los físicos dicen, pero ¿cómo si me dices que hay una ley física y es que las cargas de igual signo se repelen y las de distintos signos se atraen, es decir, positiva y negativa se atraen, o le pasa a un chico guapo y a una chica guapa, se atraen? Bueno, ahora ya no están la cosa, y sin embargo, entre dos positivos, pues se repelen. Ahora ya la cosa con la sexualidad cambia un poco la cosa. Y dos negativos también se repelen. Pero lo que dice la física es que cuando para poder tener unido a cargas positivas necesito un pegamento. Y entonces aparece el concepto del neutrón. Entonces, hay tantos neutrones como protones que son como el pegamento que consigue que cargas de igual signo no se repelan y permanezcan unidas en un núcleo. Y ese es el núcleo del átomo, así para que lo conozcamos. ¿De acuerdo? Tiene que haber tanto. Entonces, si hay más electrones
de los que protones, entonces son isótopos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que en nuestro mundo físico conocemos, desde el elemento con un electrón, como es el hidrógeno, hasta el último, que no recuerdo cuál es, pues hay un montón digamos, de estructuras atómicas con diferentes números de electrones, pero van entre 1 y 100. Y a partir del 101 ya no se puede, son inestables. La vida media son de milisegundos o de nanosegundos, pequeñísimos, se desintegran automáticamente porque son elementos radiactivos, son isótopos. Entonces, en nuestro mundo material solamente pueden haber 100 elementos estables, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos ha leído antes Claudio con palabras bien dichas y no con las palabras que yo digo. Y también es importante que entendáis que os lo han dicho de otra forma, y es que la diferencia entre los diferentes materiales que nosotros conocemos en la naturaleza, es decir, alguien tiene un anillo de oro y tiene oro, otro tiene hierro, un martillo, hierro, otro tiene zinc, cobalto, níquel o gases nobles. La diferencia es nada más que en el número de electrones. En el número de electrones. Por ejemplo, el átomo más sencillo que se conoce es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un electrón nada más dando vuelta alrededor. Y el que tiene 2 electrones es el helio. Entonces, si yo consigo a un átomo de hidrógeno enchufarle un electrón de forma forzada, lo convierto en helio, con una energía bestial. Y de ahí viene la bomba de fusión, ¿vale? Una energía enorme, pero se consigue. Y puedo transmutar un elemento en otro. Pero acordaros que en el medievo se buscaba la transmutación del plomo en oro. Es una realidad, es decir, el plomo se convierte en oro. Se puede convertir, si yo saco un número de electrones, que no recuerdo cuántos son, del plomo lo convierto en oro. Y de hecho existió, en la Segunda Guerra Mundial, se descubrió el famoso oro alemán, que era una mutación del plomo convertida en oro. Es un poco para que entendáis viendo un poco el concepto de toda la película. Y alguna cosa que no se me olvide. Importante saber que en este inmenso cosmos, donde vamos a vivir, una vez que transitemos las puertas de la muerte, no son en mundos materiales y evolutivos como el nuestro, van a ser en esferas arquitectónicas. Nos dicen los reveladores que hay más de 500.000 millones de esferas arquitectónicas, solamente en el 7º superuniverso. Es decir, los seres espirituales y los seres morontiales y algunos seres humanos van a vivir en esas zonas, en esas esferas especialmente diseñadas y adecuadas, de donde vamos a permanecer. El mundo es más físico de lo que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que esas energías físicas, espirituales, las físicas las conocemos un poco, no todas, pero las energías espirituales y morontiales no tenemos ni idea. ¿De acuerdo? Bueno, y ya con eso cierro el tema y ya dejo a Claudio que continúe con la revelación. Gracias, perdonadme el pequeño paréntesis. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, de verdad. Bueno, continúo. Clasificación de la materia. La materia es idéntica en todos los universos, a excepción del universo central. La materia, en sus propiedades físicas, depende de las velocidades de revolución de sus componentes, del número y tamaño de las partículas que giran, de su distancia del cuerpo del núcleo o del contenido espacial de la materia, así como también de la presencia de ciertas fuerzas que aún no se han descubierto en Urantia. O sea, se entiende que acá está hablando de lo que sería un átomo. En los distintos soles, planetas y cuerpos espaciales existen 10 grandes divisiones de la materia. 1. Materia ultimatónica. Las primeras unidades físicas de la existencia de la materia, las partículas de energía que forman los electrones. Para que nos demos una idea, para formar un electrón se necesitan 100 ultimatones. Materia subelectrónica, la etapa explosiva y repelente de los supergases solares. Después tenemos 3, la materia electrónica, la etapa eléctrica de diferenciación material, electrones, protones y varias otras unidades que participan de la constitución variada de grupos electrónicos.
Después tenemos 4, la materia subatómica, materia que existe ampliamente en el interior de los soles calientes. Estos son átomos que por causa de la presión y la temperatura, o sea, fueron de alguna manera rotos en su estructura. Átomos destruidos que se encuentran en los soles en enfriamiento y en todo el espacio. Materia ionizada, 6. Átomos individuales que han perdido sus electrones exteriores, activos químicamente, debido a actividades eléctricas térmicas de rayos X o de solventes. Luego tenemos 7, la materia atómica, la etapa química de la organización elemental de las unidades componentes de la molécula o de la materia visible. 8. Etapa molecular de la materia. Materia tal como existe en Urantia en estado de materialización relativa, estable, bajo condiciones comunes. Es todo lo que vemos nosotros. Lo demás es prácticamente más que microscópico. 9. Materia radioactiva. La tendencia y actividad desorganizadora de los elementos más pesados bajo condiciones de calor moderado y de menor presión de la gravedad. Es lo que decía Javier de los elementos que tienen más de 100 electrones. Y 10, materia desintegrada. La materia relativamente estacionaria que se encuentra en el interior de los soles fríos o muertos. Esta forma de materia no es realmente estacionaria. Aún existe cierta actividad ultimatónica y aún electrónica, pero estas unidades están muy cerca unas de las otras y sus velocidades de revolución están grandemente disminuidas, seguramente por causa de las presiones y la masa que tienen esos soles muertos. Acá hay un gráfico como para poder, o sea, darnos una idea de todo, de cómo pasa lo sólido a lo líquido, a lo gaseoso, y hasta cuando el gas se ioniza, pasa a otro estado que se llama plasma, ¿sí? O sea, en la clasificación arriba mencionada de la materia, pertenece a su organización y no a las formas de su aspecto ante los seres creados. Tampoco toma en cuenta las etapas preemergentes de la energía, ni las materializaciones eternas en el paraíso y en el universo central. Bueno, no sé si hay dudas, y si no, Javier nos va a explicar. Bueno, gracias, Claudio. Antes de comenzar, una pequeña aclaración un poco, porque ha leído ciertas cosas que seguramente al principio no las entendéis, pero realmente créanme que es de sentido común. Vamos a ver, cuando tú quemas un trozo de madera, desaparece. ¿Por qué? Porque da por un lado luz, da calorcito y también generan cenizas. La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se ha transformado en otras energías. Una sólida que es la ceniza, en calcio, por ejemplo, y en calor y en luz. ¿De acuerdo? Esas vagan por el espacio, de momento nos calientan y siguen. Todas esas energías que van pasando miles y millones de energías, de cosas que se queman, cosas que se destruyen, de alguna forma se tienen luego que aunar y volverlas un poco como a filtrar y a condensarlas para que se convierta en potencial espacial. Entonces, esas energías se recogen en ese ciclo que hay de cada 1000 millones de años, se recogen sueltas, se van agrupando y se van convirtiendo en energía potencial para que vuelva a salir otra vez del paraíso y otra vez se vuelvan a volver a reutilizar. Estamos reutilizando las energías, porque la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bien, dicho esto, hay solamente 3 energías que ya hemos hablado antes, que no tenemos ya ni idea, porque es que son, hablamos de la energía de Abona. Como no hemos estado en Abona y hasta que lleguemos a Abona, Dios sabe, solamente
sabemos que esa energía le ponen un nombre especial, le llaman triata. Triata viene de tres energías que están compuestas por la Trinidad del Paraíso, la controla la Trinidad del Paraíso. Pues se llaman triata, no le llaman diata, ni uniata, triata, tres. Hablan también de las energías trascendentales y le llaman trasnosta. Bueno, pues son energías que están empleando los seres trascendentales a unos niveles que no podemos ni soñar ni imaginar. Y luego le hablan también un poco de la energía viviente, de la monota. La monota sí la vamos a conocer, porque seguramente nuestros cuerpos físicos, cuando pasemos al otro lado de la puerta de la muerte, vamos a estar hechos con material de monota. El material de monota, no sé si me adelanto o no, pero nos dicen los reveladores que la monota contiene 100 elementos más que la energía física de Urantia. Es decir, estamos hablando de 200 elementos, que no tenemos ni idea de cuáles son esos 100 elementos más. Pero imaginaros la combinatoria con 100 elementos más de materiales que no nos podemos ni imaginar ni soñar. Es un poco para que nos quede un poco el tema claro. Y una cosa importante que también se ha mencionado en esa distribución que ha hecho Claudio en la lectura, es que imaginaos que igual que yo cuando quemo un trozo de madera lo convierto en tipos de energía diferentes, a temperaturas ambientales de 100, 200, 300 grados, pero imaginaos dentro de un sol las temperaturas de millones de grados que hay. ¿Qué pasa? Pues que son capaces de destruir hasta la propia estructura atómica. Entonces, cuando someto a una estructura atómica de aluminio, de helio, de cualquier otro material, de hierro, pues realmente los átomos revientan y entonces se separan los electrones y los núcleos se separan. Entonces hay núcleos separados, que los protones están separados y los electrones también, que se volverán a integrar en otros elementos diferentes que no sabemos en qué elementos se recombinan, pero la realidad es que se van a recombinar. Hasta el punto de que si las temperaturas es una temperatura elevadísimas, que no sabemos cuáles porque los reveladores no lo dicen, el mismo electrón se puede destrozar, se puede desintegrar, y entonces quedarían libres los ultimatones. Actualmente, los físicos están estudiando, cogen electrones y los bombardean en unos circuitos que miden kilómetros de diámetro, donde bombardean la materia, los electrones los bombardean y consiguen romper el electrón, dándose cuenta que ahora mismo sabemos que hay como 6 elementos que son subpartículas que se desprenden cuando un electrón revienta, lo partimos en trozos. Y entonces le llaman nombres como up, down, left y right, y otros nombres más. Porque, bueno, le han puesto ese nombre como le podían haber puesto José Luis, Antoñito y Margarita. ¿De acuerdo? Pero 6 elementos nada más conocemos. Pero hay 100 ultimatones diferentes. Y cada uno de esos ultimatones tampoco tienen por qué ser iguales. Entonces, a partir de ahí, conceptuar que habrá agujeros negros, que habrá soles fríos, soles calientes, donde dentro habrá unas presiones y unas temperaturas tan inimaginables que conseguirán destruir la materia y convertirla realmente en energía emergente, en ultimata. ¿De acuerdo? Y es además que es un poco lo que podemos conceptuar. Bueno, y dicho lo dicho, alguna preguntita y si no seguimos leyendo. Bueno, pues entonces si no os animáis, voy a compartir. Claudio, lo ha dejado tan clarito que nadie pregunta. No. Te agradezco mucho, de verdad, porque el que la he puesto claro fuiste tú. No. A ver, las transmutaciones de la energía y de la materia. Luego intento explicar, me había dejado la parte sencilla, os lo digo de verdad. Y luego comentamos algunas cosas, surgen algunas preguntas, las intentamos contestar. Dice: la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, la energía y la materia son, en su origen, naturaleza y destino la misma cosa. Es decir, que estamos trabajando con la única energía que conocemos, el electromagnetismo, prácticamente. Juntamente con otras realidades materiales que aún no se han descubierto en Urantia. Es decir, que incluso de la propia materia hay muchas cosas que desconocemos. No comprendemos plenamente los cambios casi infinitos que puede sufrir la energía física. Ellos no lo comprenden menos nosotros. En un universo aparecen como luz, en otros como luz y calor, en otros en forma de energías desconocidas en Urantia. Nos vuelven a decir otra vez que no lo sabemos. Es indecible, en indecibles millones de años, puede reaparecer en forma de energía eléctrica inquieta y emergente o de poder magnético. Aún más adelante
pueden volver a aparecer en otro universo, en forma de materia variable, pasando por una serie de metamorfosis, seguida luego por su desaparición física exterior en un gran cataclismo de los reinos, cuando esas nebulosas explotan, que se funden y generan sistemas y constelaciones. Y después de ello, después de edades incontables y de errar casi sin fin por los universos innumerables, nuevamente esta misma energía puede resurgir y cambiar muchas veces su forma y potencial. Así pues, continúan estas transformaciones a través de las edades sucesivas y por los reinos incontables. Así sigue avanzando la materia, sufriendo las transformaciones, las transmutaciones del tiempo, pero girando por siempre fieles en el circuito de la eternidad. ¿Cuál es el circuito de la eternidad? Ese dono enorme que envuelve el cosmos, visible y no visible, que parte del paraíso y que tiene un ciclo de 1000 millones de años en su forma de expansión y en su forma de contracción. Ahora mismo, bien sabéis, estamos en la fase de expulsión, es decir, no estamos cada vez separando las galaxias unas más de otras. Así sigue avanzando la materia, sufriendo las transmutaciones del tiempo, pero girando por siempre, fielmente en el circuito de la eternidad, aunque se le impida por mucho tiempo regresar a su fuente, la fuente es la isla central del paraíso, responden a ella por siempre y prosiguen en el camino ordenado por la personalidad infinita que las envía. Bien, los centros de poder y sus asociados. ¿Quién maneja, quién controla toda esta energía? Bueno, pues nos dicen estos caballeros, que son los que se encargan de gestionar esto. Dice, se ocupan intensamente del trabajo de transmutación del ultimatón en los circuitos y revoluciones del electrón. Estos seres singulares controlan y componen el poder mediante su hábil manipulación de las unidades básicas de la energía materializada, los ultimatones. Estos son los químicos del cosmos. Son los amos de la energía que circula en su estado primitivo. En enlace con los controladores físicos son capaces de controlar y dirigir eficazmente la energía aún después de que se ha transmutado al nivel eléctrico, la así llamada etapa electrónica. Pero su gama de acción se limita enormemente cuando la energía organizada electrónicamente entra en los remolinos de los sistemas atómicos. En el momento de tal materialización, estas energías caen bajo la atracción completa del poder de la gravedad lineal. Porque os quiero recordar que la gravedad lineal, la de atracción, solamente responde a la energía, a la materia física. Son las que es capaz de interactuar. Porque lo que es el potencial espacial y las fuerzas primordiales, la gravedad no le afecta en absoluto. La gravedad actúa positivamente en las líneas de fuerza y los canales de energía de los centros de poder y de los controladores físicos, son los que controlan el tema. Pero estos seres tienen tan solo una relación negativa con la gravedad, el ejercicio de sus dotes de antigravedad, ¿vale? Cosa que nosotros andamos buscando por todos los sitios, la antigravedad, pero actualmente sabemos algo de la antigravedad, bastantes cosas, pero aún no podemos generar antigravedad. Bueno, miento, sí se puede generar antigravedad. Sometiendo a la materia a ciertas temperaturas bajo cero, a cero absoluto, aparece en los superconductores de silicio, que se quedan en flotación. Es decir, la gravedad no les afecta. De hecho, están trabajando muchísimo en ese tema para intentar crear naves que se puedan mover con este tipo de energía. En todo el espacio, el frío y otras influencias cooperan en la organización creadora de los ultimatones en electrones. Y en ultimatones, como ha dicho Claudio, componen un electrón. El calor es la medida de la actividad electrónica. El calor es lo que une y desintegra, mientras que el frío significa simplemente ausencia de calor. Reposo comparativo de la energía. El estado de la carga universal del espacio, con tal que no hubiese energía emergente ni materia organizada que respondiera a la gravedad. La presencia y acción de la gravedad es lo que impide la aparición del cero absoluto teórico, porque el espacio interestelar no tiene la temperatura del cero absoluto. Esto es importante que lo sepamos. Ahora os diré por qué. En todo el espacio organizado existen corrientes de energía que responden a la gravedad, circuitos de poder, actividades ultimatónicas, así como también energías organizadoras electrónicas. En forma práctica, el espacio no está vacío. Esto es importante. Hasta hace poco se pensaba que el éter, que el espacio, donde no había materia, estaba vacío. Hoy día se sabe que no.
está la partícula de Higgs, además de otras cosas. Aún la atmósfera de Urantia se hace cada vez menos densa hasta que unos 5.000 kilómetros comienzan a desvanecerse en la materia espacial media en esta sección del universo. Es decir, ahora mismo estamos muy densos, pero conforme nos separamos del núcleo del planeta, cada vez se desvanece más y al final está hay algo que no sabemos lo que es, que le llamamos el éter. ¿De acuerdo? Bueno, la ciencia y la física actual empieza a llamarle materia oscura y energía oscura, pero le llama oscura porque no tienen ni idea de lo que es, no porque sea de color negro. El espacio más vacío que se conoce en Nevadón daría unos 100 ultimatones. Es el electrón, es lo más pequeñito que conocemos. El equivalente de un electrón, por 16,4 centímetros cúbicos. Esta escasez de materia se considera en sentido práctico espacio vacío. Es decir, fuera del electrón consideramos que no hay nada. Pero no, ya lo dicen los reveladores que sí. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de cómo se llaman esas energías, ni sabemos manipularlas. La temperatura, el calor y el frío es secundaria tan solo a la gravedad en los reinos de evolución de la energía y la materia. Es decir, donde hay energía y materia, el calor y el frío interactúa. En otras energías, por ejemplo, la mononcial, el calor y el frío actúan de otra forma diferente. Las temperaturas bajas favorecen ciertas formas de construcción electrónica y de ensamblaje atómico, mientras que las temperaturas elevadas facilitan todo tipo de rupturas atómicas y desintegración material. El ejemplo lo ha puesto Claudio Clarito, con el tema del agua. Las temperaturas frías pues, se solidifican la materia, ¿de acuerdo? Y si le aplico temperatura, aplico calor, pues se convierte en vapor, en líquido, y si le aplico más vapor, en el agua a 100 grados, pues ya se convierte en vapor. Incluso llega a formarse plasma si le aplico una temperatura mucho mayor. Cuando se las somete al calor y a la presión de ciertos estados solares internos, todas las asociaciones de materia, excepto las más primitivas, pueden desintegrarse. El calor, de este modo, puede sobreponerse en gran parte a la estabilidad gravitacional, pero no hay calor solar ni presión conocidos que puedan convertir a los ultimatones de vuelta en energía potente. Es decir, que con el calor del sol no podemos destruir los ultimatones. Los ultimatones son indestructibles. Los ores flameantes pueden transformar la materia en varias formas de energía, pero los mundos oscuros y todo el espacio exterior pueden retardar la actividad electrónica y ultimatónica hasta el punto de convertir estas categorías en la materia de los reinos. Ciertas asociaciones electrónicas de naturaleza cercana, así como muchas de las asociaciones básicas de materia nuclear, se forman en temperaturas excesivamente bajas en el espacio abierto, aumentando luego por asociación con agregaciones más grandes de energía en materialización. De una materia a una temperatura y luego si la juntas con otra materia y la somete a temperatura, pues bueno, esto es el famoso crisol. Convierto otros materiales y otros productos materiales. A través de toda esta metamorfosis interminable de la energía y de la materia, debemos considerar la influencia de la presión gravitatoria y la conducta antigravitacional de las energías ultimatónicas bajo ciertas condiciones de temperatura, velocidad y revolución. Cuando habla de esto y cuando a temperatura todo el mundo sabemos lo que hablamos de temperatura, la velocidad también, pero la revolución ¿a qué es? A la velocidad que circulan los electrones alrededor de un núcleo. La temperatura, las corrientes de energía, las distancias y la presencia de los organizadores vivientes de la fuerza y de los directores del poder también tienen efectos sobre los fenómenos de transmutación de la energía y la materia. Bueno, he puesto un pequeño croquis para indicaros un poco, porque quería poner aquí, por ejemplo, un semiconductor, cuando lo someto a cero absoluto, realmente entra en flotación y no le afectan las leyes de la gravedad. El cero absoluto, en grados Kelvin, he puesto las tres escalas, en grados Kelvin equivale a menos 273,15 grados centígrados. Bueno, esto son cosas que saben los estudiantes del bachillerato. El aumento de la masa en las materias es igual al aumento de la energía dividida por el cuadrado de la velocidad de la luz. Dicho así, diría, ¿qué están diciendo? Ya veréis cómo lo vais a entender perfectamente. Y además vais a decir, ¿cómo no se me ocurrió a mí pensar en esto? Ahora vais a ver, cuando acabe este parafito, en un sentido dinámico, el trabajo que pueda realizar la materia en reposo es igual a la energía gastada en reunir sus partes desde el paraíso, menos la resistencia de las fuerzas superadas en el tránsito y
la atracción ejercida por las partes de la materia unas sobre las otras. ¿Pero de qué no están hablando? Están diciendo que la masa es igual a la energía partida por la velocidad de la luz al cuadrado. Es lo que hemos leído antes. Lo que pasa es que lo hemos leído de alguna forma que no lo hemos entendido. Entonces se escribió en el año 32, en 1932, o en el 23. El aumento de la masa en la materia es igual al aumento de la energía dividida por el cuadrado de la velocidad de la luz. Es esta. M es igual a la energía partida por la velocidad de la luz. Ahora, si lo pongo de otra forma, lo vais a entender. Yo despejo de esta ecuación. E es igual a ¿qué? A m por c al cuadrado. ¿Y qué es esto? La energía de Albert Einstein, ¿no? Nos lo están diciendo. Es decir, que un poco de materia por la velocidad de la luz al cuadrado es la energía que se desprende. Para que tengamos idea de magnitud de la energía tan enorme que está integrada dentro de los núcleos atómicos. Lo han dicho de una forma, pero a que ahora ya lo entendí perfectamente. Bueno, pues ya está. La existencia de formas perelectrónicas de materia se indica por los dos pesos atómicos del plomo. El plomo de formación original pesa ligeramente más que el que se produce por la desintegración del uranio a través de las emanaciones de radio. Y esta diferencia en peso atómico representa la pérdida real de energía de la ruptura atómica. Bueno, pues es que esto es lo que actualmente los físicos estudian. El plomo, pues si lo desintegro, pues lo convierto en uranio. Perdón, el uranio, le saco la energía, lo parto y lo convierto en plomo estable, ¿de acuerdo? Con 82 electrones. Mientras que el uranio padre tiene 92 electrones. Entonces, si le saco 10 electrones, pues se convierte en plomo. Pero emite una cantidad de energía, la bomba atómica. Con eso se dice todo, ¿vale? Digamos, de alguna forma nos están diciendo cosas que ya casi conocían. Es verdad que la bomba atómica, las primeras bombas atómicas, si no mal recuerdo, se lanzaron sobre Nagasaki y Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial, por eso se acabó. Pero la Segunda Guerra Mundial fue después de la revelación. Luego ya no estaban hablando de esto anteriormente, en la revelación están hablando del potencial energético que tienen cuando tú desintegras la materia, que desgraciadamente se transformó en las tristes historias de las dos bombas atómicas que se lanzaron, que mataron a tantas personas. La integridad relativa de la materia está asegurada por el hecho de que puede absorber o liberar la energía solo en aquellas cantidades exactas que los científicos durante han designado como cuanta. Es el quantum. El quantum es el nivel energético en el cual un electrón, cuando tengo más electrones, tengo más diferentes quantum. Son las diferentes capas que van soportando los orbitales de los electrones dentro de un núcleo. Pero esto traemos en química atómica y no es el tema. ¿De acuerdo? Solamente esto viene para la gente que ya sabrá de esto bastante y que les podrá sacar algún rendimiento. Nosotros no. Esta disposición sabia en los mundos materiales sirve para mantener los universos en función. La cantidad de energía tomada o dada cuando se modifican las posiciones electrónicas de una u otra, electrónica u otra, es siempre un quantum o un múltiplo del mismo. Pero las dimensiones de las estructuras materiales correspondientes determinan totalmente la conducta vibratoria u ondulada de dichas unidades de energía. Estos picos de energía ondulada tienen un diámetro de 860 veces mayores que los ultimatones, electrones, átomos y otras unidades que así actúan. Solo niveles. Es que no quiero entrar en este tema porque no quiero convertir esto en una clase de química. La confusión sin fin que acompaña la observación de la mecánica de ondas de la conducta quantum se debe a la superimposición de las ondas de energía. Y nos dicen algo que la física actualmente conoce. Dice, dos crestas pueden combinarse para hacer unas crestas de doble altura, mientras que una cresta y una depresión pueden combinarse produciendo de este modo una cancelación mutua. Esto es una expresión para un niño pequeño, que tampoco se enteraría, por supuesto. Pero en esencia lo que está hablando es la teoría ondulatoria. Si yo tengo dos ondas, como aquí a la izquierda, ¿veis? Tengo esta violeta y otra azulita, pues la superposición, esto es la resta de uno y otro, pues da esta señal más pequeñita, ¿de acuerdo? Y sin embargo, si están desfasadas, pues se suman. ¿De acuerdo? Esto es la teoría ondulatoria, que hay dos tipos de ondas, las ondas constructivas cuando se suman y las ondas destructivas pues cuando se anulan las unas a las otras. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco del todo, porque es más de lo mismo, y luego ya abrimos un poco
el canal para contestar dudas. En el superuniverso de Ormontón existen 100 octavas de energía en ondas. Vamos a ver. Fijaros, si esto es complejísimo si lo lees, pero si os lo explico es facilísimo. Cualquier persona que sabe de música sabe que una octava es el doble de frecuencia, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo 330 hercios, la octava sería 660 hercios, ¿de acuerdo? El doble. ¿De acuerdo? Y la mitad de una octava, pues sería la mitad. Bueno, en vez de poner 330, que es un número difícil, de 200 hercios, un tono, 200 hercios. Y si lo divido, pues se quedarían 100 hercios. Es una frecuencia más grave. ¿De acuerdo? Mientras la frecuencia es más alta, la frecuencia es más aguda. Eso es una octava. Bien, pues dice que todo el universo de Ormontón existen 100 octavas de energía. Es decir, hay 100 niveles de distribución de la energía. Esto es importante que lo conozcamos. Dice 100 octavas de energía en ondas electromagnéticas. De estos grupos de 100 manifestaciones de la energía en Urantia, se reconocen total o parcialmente 64. A ver, yo tengo un cuadrito aquí que, bueno, sí lo he puesto aquí. Bueno, de estas 100 conocemos las 64. ¿Por qué? Porque por encima de cierta frecuencia las desconocemos en Urantia. Los rayos del Sol constituyen 4 octavas de la escala superuniversal. Es decir, el concentrado de todos los rayos del Sol que nos llegan forman 4 octavas. Es decir, una frecuencia más el doble de ella, más el doble de ella, más el doble de ella. Y ese paquete son el cómputo de todos los rayos del Sol que recibimos. Porque del Sol recibimos muchos rayos. Además de la luz, recibimos también rayos infrarrojos, calentitos, rayos ultravioletas, rayos X. Bueno, pues dice, del Sol recibimos 4 octavas, es decir, como 4 grandes paquetes de energía. Comprendiendo los rayos visibles en una sola octava, es decir, lo que es la luz es una octava. O sea, 300 nanómetros, pues es una octava, ¿de acuerdo? Y en una octava. La número 46 de esta serie. Es decir, dentro de las 100 que nos han dicho los reveladores, pues en el nivel 46, es decir, yo multiplico desde la 1 hasta la 100, en el nivel 46 tengo la octava relativa a la energía de la luz visible. ¿De acuerdo? El grupo ultravioleta es el siguiente, mientras que 10 octavas hacia arriba están los rayos X. Es decir, si yo de encima de la luz cuento 10 veces más, la multiplico por sí misma el doble, hago 10 octavas, llego a los rayos X. Seguidos por los rayos gamma de radio. Es decir, pues si después de los rayos X están los rayos gamma, que son rayos espaciales, ¿de acuerdo? 32 octavas por encima de la luz visible del Sol están los rayos de energía del espacio exterior. Es decir, pues de la luz visible, que hemos dicho que era la 40 y tanto, que ya no me acuerdo cuál era, ya no me acuerdo cuál es. A partir de ahí, si subo 32 octavas por encima de la luz visible, pues están los rayos de la energía del espacio exterior, que además los desconocemos, tan frecuentemente mezclados con partículas diminutas de materia altamente energizada. Hacia abajo, a partir de la luz, es decir, desde la luz para abajo, desde la octava de la luz para abajo, entre la luz solar visible, aparecen los rayos infrarrojos, los que nos dan calorcito, pero no se ven. Y 30 octavas por debajo, por más abajo, está en el grupo de las transmisiones de radio, es decir, todas las radiaciones de las ondas electromagnéticas de la radio y la televisión que recibimos en nuestra casa, pues están por debajo, lógicamente, son frecuencias más bajas. Bueno, aquí he puesto una pequeña síntesis para que de alguna forma toda esta palabrería que nos dicen, pues la podemos entender. Entonces, fijaros que la luz visible, he puesto aquí arriba 46, ¿vale? Dentro de las 100 octavas, pues ocupa el número 46. Esto es la luz visible, ¿de acuerdo? Por encima está la luz ultravioleta. En la 56, en la octava 56, nos dice que están los rayos X, y la última que nos dice que más alta son los rayos gamma que están en la 64. ¿De acuerdo? En la octava 64. Y ya a partir de la 64 para adelante, hasta la 100, no tenemos ni idea de qué energía nos están hablando. Ni idea. Hacia abajo sí. Hacia abajo sabemos que, por ejemplo, si seguimos para abajo, están por debajo de la luz visible, está la luz infrarroja, que es la luz que hay calorcito, ¿de acuerdo? O de esas lámparas de infrarrojo que compramos de cuando en cuando para calentarnos. Y si tiramos hacia abajo, pues están las ondas de radio, está aquí un ejemplito, está en el nivel en el 26, ¿de acuerdo?
Y hacia abajo, pues llegaríamos hasta la 1, que serían las frecuencias extremadamente bajas, de frecuencias tan bajas que realmente ni se utilizan. Es un poco para que conozcáis un poco la distribución de las octavas y una forma súper singular de explicar los reveladores la distribución de las energías en el cosmos. Yo, como ingeniero de telecomunicaciones, es la primera vez que me he encontrado con este tipo de intentar explicar algo que lo conocía de otra forma que me parecía más sencilla. Pero bueno, después cuando uno lo ve, se da cuenta que es bastante sencillo, que es fácilmente entendible. Yo creo que los entendéis todos. Y si no, miréis ese gráfico y ya está. Y debajo están las frecuencias en kilohercios, megahercios o gigahercios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Las manifestaciones de energía en forma de onda desde el punto de vista del esclarecimiento científico durante el siglo XX se pueden clasificar en los siguientes grupos. Esto es muy sencillo. Lo voy a leer rapidito porque es muy sencillo. Los rayos, bueno, algunos no son tan sencillos, porque no sabemos de qué están hablando. Los rayos infraultimatónicos. Las revoluciones limítrofes de ultimatones cuando comienzan a tomar una forma definida. Claro, los ultimatones empiezan a tomar una forma definida. Sabemos que 100 ultimatones forman un electrón, pero la pregunta que hago, bueno, ¿y si se juntan 48 ultimatones, eso qué es? Pues a lo mejor forman unas subpartículas extrañas que algún día le damos un nombre extraño, pero que actualmente no lo conocemos. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo esas partes del electrón que le hemos bombardeado y le hemos troceado en 6 trozos, cada trozo tendrá, a lo mejor uno tiene 26 ultimatones, y otro tiene 47 y el otro tiene lo que sea. Y le hemos dado el nombre de up, down, left o right. De acuerdo, pero ¿cómo se llama? Ni idea. Bien, dice, esta es la primera etapa de la energía emergente en la cual los fenómenos en forma de onda se pueden detectar y medir. Ahora mismo se han empezado, hace muy poco se ha empezado a medir este tipo de fenómenos a través de unos ciclotrones enormes que están montados en Suiza, para bombardear la materia y descomponer la estructura atómica a los niveles inferiores al electrón. Aunque realmente lo que estamos destruyendo no son los electrones, son los núcleos atómicos. Ya nos gustaría destruir los electrones. Rayos ultimatónicos. La reunión de la energía en esferas diminutas de ultimatones ocasionan vibraciones en el contenido del espacio que son discernibles y mensurables. Ni idea de qué esos rayos son. Son elementos que están hechos por ultimatones, pero que son menos de 100, porque si no formarían electrones. Serían como flujos rayos de electrones. Y son no tenemos ni darle nombre porque no sabemos de lo que están hablando. Dice, mucho antes de que los físicos descubran el ultimatón, indudablemente detectarán los fenómenos de estos rayos que caen en cascada sobre Urantia. Bueno, pues ya estamos descubriendo que sobre Urantia, además de venir la luz y tal, pues vienen rayos gamma, rayos beta, rayos delta, de zeta, hay un nombre, un montón de palabras griegas, que le asignan a estos rayos que tienen que son, por cierto, rayos ionizantes. Ionizante significa que son capaces de cambiar la estructura del ADN de una célula, con lo cual producen mutaciones. Es importantísimo que ese tema lo tengamos en cuenta. Estos rayos cortos y poderosos representan la actividad inicial de los ultimatones cuando su velocidad disminuye hasta el punto en que giran hacia la organización electrónica de la materia. A medida que los ultimatones se agregan en electrones, los ultimatones se van mezclando, cuando llegan a 100 se convierten en electrones, ocurre condensación con un consiguiente almacenamiento de energía. Lo sabemos. Cuando se juntan 100 ultimatones, se forma el electrón y a eso han almacenado cantidad de energía. Y destruir un electrón, que yo sepa, no se puede destruir un electrón. Los rayos espaciales cortos. Estas son las más cortas de todas las vibraciones puramente electrónicas y representan la etapa preatómica de esta forma de materia. Se requieren temperaturas extremadamente altas o bajas para que se produzcan estos rayos. Existen 2 tipos de rayos espaciales, uno que acompañan el nacimiento de los átomos y otros que indican la ruptura atómica. Emanan en cantidades más grandes desde el plano más denso del universo, la Vía Láctea, que es también el plano más denso de los universos exteriores. Sobre esto yo no puedo contar nada porque ya me gustaría saber algo. Creo que están hablando un poco de la fusión y de la fisión nuclear, pero ni siquiera me atrevería a hablar de ese tema. La etapa electrónica. Esta es la fase. Esta etapa de la energía es la base de toda la materialización de los 7 superuniversos. Cuando los electrones pasan de los niveles más altos a los niveles más bajos de energía de revolución orbital, siempre se despiden cuanta. Es decir, cuando yo desprendo, saco electrones de un núcleo, de un átomo,
se desprende energía, lógicamente. ¿De acuerdo? Y cuando quiero unirlos tengo que meterle energía para que se unan. Mucho calor. El desplazamiento orbital de electrones da como resultado la expulsión o la absorción de partículas mensurables muy definidas y uniformes de luz, energía, mientras que cada electrón pierde una partícula de luz de energía siempre que se lo somete a un choque. Es decir, cada vez que chocan dos átomos se desprende, salta un electrón. Bueno, ya lo sabéis, cuando cogéis dos piedras de pedernal y las golpeáis unas con otras, a que saltan chispas. Pues eso es lo que está diciendo. Claro, una chispa no es un electrón, son miles de millones de electrones, ¿de acuerdo? De luz que hemos metido. Porque realmente la luz tampoco sabe bien lo que es. Una vez se habla de la luz como una onda y otra vez se habla como partículas que se trasladan. Ni siquiera se tiene el concepto realmente de lo que es la luz. Las manifestaciones de la energía en forma de ondas también acompañan la actuación de los cuerpos positivos y de otros elementos de la etapa eléctrica. Los rayos gamma. Bueno, la emanación que caracteriza la disociación espontánea de la materia atómica. La mejor ilustración de esta forma de actividad electrónica se encuentra en los fenómenos asociados a la desintegración del radio. Bueno, pues ya lo sabéis, que cuando el radio, Marie Curie trabajaba con el radio, pues resulta que cuando se desintegra sueltan partículas gamma. Y algunas otras más, esperamos. No he puesto un ejemplo de reveladores para que los asociemos. Luego está el grupo de los rayos X. El paso siguiente es en la disminución de la velocidad del electrón, produce varias formas de rayos X solares juntamente con rayos X generados artificialmente. Cuando habla de los rayos X generados artificialmente, todo el mundo recordará que cuando éramos pequeñitos y nos llevaban al médico, había un equipo de radio que nos metían allí para vernos las costillas, el corazón, y metían las manos y tal, pero es que eso es radioactivo. Y finalmente todos esos médicos que nos atendieron cuando éramos niños, pues todos han muerto de cáncer, o de cáncer de sangre o de cáncer de huesos. Eso es una triste realidad. La carga electrónica crea un campo eléctrico, el movimiento produce una corriente eléctrica, la corriente produce un campo magnético. Bueno, esto entre la gente de telecomunicaciones es como el abecedario. Ahora explico un poquito por encima, pero sin entrar en profundidad. Cuando se detiene repentinamente un electrón, la conmoción electrónica resultante produce el rayo X. El rayo X es ese trastorno. Los rayos X solares son idénticos a los que se generan en forma mecánica para explorar el interior del cuerpo humano, excepto que son ligeramente más altos. Esto de la radiografía, todo el mundo lo hemos hecho alguna en nuestra vida, ¿no? Y lo importante que quiero que sepáis que ese tipo de radiaciones realmente están compuestas por dos campos. Uno que es un campo eléctrico y un campo magnético, que van avanzando en el sentido de una flecha. Es decir, todos los campos electromagnéticos se transportan en línea recta, en un sentido, tienen una dirección y un sentido. Y lo que se hace es que cuando se genera esta energía, se genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico genera un campo magnético que a su vez genera un eléctrico, que el eléctrico es magnético y va en un sentido de avance de la onda de propagación. Es como se trasladan las ondas de radio, por ejemplo. Están los rayos ultravioleta o químicos de la luz solar y las varias producciones mecánicas. De eso ya sabemos mucho, sobre todo las señoras para ponerse morenitas en verano. La luz blanca es el total de la luz visible. Muy bien, estamos de acuerdo. Esa es de las pocas cosas que entendemos a la primera. La luz blanca es la luz visible, pero sabéis que la luz blanca no es blanca, es una composición de un montón de frecuencias, que va desde el rojo hasta el violeta, por 7 niveles, y cuando yo esos 7 niveles de esas frecuencias las junto, sale luz blanca. Y la luz blanca, si la paso por un prisma, se descompone de un prisma y salen los 7 colores del arco iris. Y si esos 7 colores del arco iris los meto a través de un prisma, sale luz blanca. ¿Vale? Es para recordar el concepto de cuando éramos niños. Rayos infrarrojos, bueno, ondas hertzianas. Ondas hertzianas, la energía utilizada en Urantia para la radiodifusión. Todo el mundo lo sabe. De todas estas 10 fases de actividad en forma de ondas de la energía, el ojo humano puede reaccionar tan solo a una octava. Acordaros, a la octava de la luz. Era la 60 y... Ya no me acuerdo cuál era. Tendría que haberlo apuntado aquí. La totalidad de la luz solar normal, es decir, nosotros realmente vemos muy poco, es decir, de todas esas radiaciones que hay, de todos esos 100 niveles de energía que se propagan por el universo, solamente vemos una octava, que es la luz blanca. Lo demás, ni vemos infrarrojo, ni ultravioleta, ni para arriba, ni para abajo. Pero hay personas que pueden tener ciertas sensibilidades especiales
y pueden ver, hay gente que ve dentro del espectro más alto y bajo. ¿De acuerdo? Esto nos pasa incluso con el oído. ¿Sabéis? Nosotros escuchamos la frecuencia del oído, es muy baja, es entre los 100 hercios y los 3 kilohercios. Pero, por ejemplo, hay ciertos roedores que escuchan los 30 kilohercios. Nosotros no lo escuchamos. Los perros, por ejemplo, también escuchan frecuencias más altas que nosotros no lo escuchamos. De hecho, hay silbatos para asustar o llamar a los perros que el humano no lo escucha. Con la luz pasa lo mismo. Hay muchos animales que ven frecuencias por encima de la luz visible de esta octava que nosotros no vemos. Hay animales que ven en la noche. No os asustéis, pero es verdad, hay animales. En mi casa hay alguna cucaracha que yo estoy seguro que ve por la noche. Dice, el así llamado éter es meramente un nombre colectivo para designar a un grupo de actividades de la fuerza y de la energía que ocurren en el espacio. El éter, la nada. Los ultimatones, los electrones y otras agregaciones de masa de energía son partículas uniformes de materia y en su tránsito a través del espacio proceden en línea recta. Lo que hemos estado hablando. Todas las energías se transmiten en línea recta. La luz y otras formas de manifestaciones reconocibles de la energía consisten en una sucesión de partículas definidas de energía que proceden en línea recta, excepto cuando son modificadas por la gravedad u otras fuerzas que se interponen. Un ejemplo, la luz se transmite siempre en línea recta, pero la luz pesa, como dicen los reveladores. Entonces, cuando hay unas estructuras, sistemas solares o sistemas con una gravedad inmensa, la luz se curva. La luz es sensible a la gravedad. A mí fue una de las cosas que más me impresionó del libro Durante, porque eso se ha sabido hace muy poco. Cuando yo leí en el libro Durante que la luz pesaba, dije, ¿de qué están hablando? En el año 32, 1932, o 1923. Lo hemos sabido, pero hace muy poquito. El hecho de que estas procesiones de partículas de energía aparezcan como fenómenos en ondas, cuando se les someten a ciertas observaciones, se debe a la resistencia del manto no diferenciado de energía en todo el espacio. Al hipotético éter. Ahora ya no le llamamos éter, ahora le llamamos energía oscura o materia oscura. ¿Vale? Ya hemos cambiado un poco, pero sabemos lo mismo, es decir, nada. Y a la tensión intergravitacional de las agregaciones asociadas de materia. El esparcimiento de los intervalos de partículas de la materia, juntamente con la velocidad inicial de los rayos de energía, establecen el aspecto ondulatorio de muchas formas de energía material. La generalidad. La excitación del contenido del espacio produce una reacción ondulatoria. Todo en el mundo que se mueve siempre es a través de una reacción ondulatoria. Y lo vais a ver con algunos ejemplitos. De una reacción ondulatoria al pasaje de partículas de materia en rápido movimiento, tal como el pasaje de un barco por el agua da inicio a las olas de amplitud e intervalos variables. Esto es una realidad. Pero esto pasa con el sonido mismo. Cuando yo llamo a alguien o doy un grito, lo que estoy haciendo es que esas variaciones de presión que provoca mi diafragma, las cuerdas vocales, mueven las moléculas que hay en el aire que chocan con otras moléculas y se va transmitiendo en línea recta, ¿de acuerdo? En línea circular, esa señal se traslada hasta que se va amortiguando y desaparece. Un ejemplo es también cuando cae una piedra en agua, o las olas que forman un barco cuando se traslade. Y el sonido también igual, la luz del pasa igual. La conducta de la fuerza primordial produce fenómenos que son de muchas maneras análogos a vuestra postulación del éter. El espacio no está vacío. No está vacío. Materia oscura y energía oscura. Las esferas de todo el espacio giran en remolinos y se precipitan a través de un vasto océano de fuerzas, energías extendidas. También está el vacío contenido del espacio de un átomo. Es que el átomo realmente, las partículas son tan pequeñas que el átomo realmente está vacío. Si es que está todo vacío. Es decir, el átomo está vacío, pero es que además la distancia que hay entre átomos es tan grande que también está vacío. Es que prácticamente vivimos en el vacío. Sin embargo, no hay éter y la ausencia misma de este hipotético éter impide que el planeta habitado se precipite en el Sol y que el electrón giratorio se precipite en el núcleo. Gracias a que hay esa materia, fuerza, energía oscura, que ahora mismo hablamos a nivel del universo, pero que los físicos nunca han oído hablar, porque la primera referencia que se hace sobre este tema es en el libro Durante, es que entre los protones y los electrones hay algo
hay algo que desconocemos y es lo que evita que se precipiten los electrones contra los protones y viceversa. Es decir, que no solamente en el cosmos hay materia y energía oscura, es que también la hay dentro de la misma estructura del átomo. Y esto la ciencia actualmente lo desconoce completamente. Si tú hablas con un físico, dice, dentro de la estructura atómica no existen nada más que las cargas positivas y negativas, los protones, los neutrones, se acabó, y dentro, entre medias, el éter, no hay nada. Bien, y gracias por vuestra presencia. Le paso la palabra, dejo de compartir. Si alguien tiene alguna preguntita sencilla, la contestamos. Si no, pues ya sabéis que los reveladores muchas cosas no revelan. Pues Rafael, tú mismo. Sí, me gustó mucho tu exposición y tu vinculación con la física que hiciste. Estuvo muy buena, me gustó mucho, así que gracias. Ya había leído este capítulo, pero no lo había revisado tan en detalle. Creo que es bueno volver a revisarlo. Así que eso era nomás. Agradecimiento nada más. Carlos y Esther, daros por abrazados. Don Luis, cuando usted quiera. Luis, Yo tengo una pregunta. Bueno, hay un montón de cosas porque como ya lo habíamos dicho, pues es un tema complicado. Pero me quedo pensando en una cosa. En el numeral 4 hay una parte que dice, el espacio más vacío que se conoce en Nevadón daría unos 100 ultimatones, el equivalente de un electrón. Hasta ahí, bueno, trato de entender. Pero luego dice por 16.4 centímetros cúbicos. Hasta donde entiendo, esos 16.4 centímetros cúbicos, digamos, no sé si sean diferentes en Nevadón que en Urantia. ¿Por qué? Porque 16.4 centímetros cúbicos, que es una medida de volumen hasta donde entiendo, pues no es una parte pequeña. Enorme. 16.4 centímetros o sea, la podemos ver nosotros, no sé, puede ser en una cápsula, en una ampolleta, pero lo podemos ver y tocar. Para nosotros no es la más pequeña, pero que dice que el espacio más vacío que se conoce en Nevadón. ¿Eso es en Nevadón? Allá las medidas son diferentes que acá. Mira, yo no te sabría explicar cómo interpreto yo el tema. Me da la sensación que está hablando un poco de magnitud. Es decir, realmente los 100 ultimatones parece que ellos tienen espacio. Bueno, pues realmente nos pone una comparativa que realmente está todo vacío. Es como si los ultimatones también fueran casi nada. Es que no, como no sabemos de lo que estamos hablando, y eso a mí, cuando lo he leído, me llama la atención. Lo he consultado con alguna persona y nadie me ha salido a dar una explicación lógica. Yo creo que es un poco como cuando hablamos de la distancia, por ejemplo, que hay entre el Sol y los diferentes planetas, los pintamos todos uno al lado del otro. Y parece que, bueno, que está. Y sin embargo, las distancias que hay entre el Sol y Mercurio o Mercurio son abismales, no tienen que ver nada con el diámetro. Es decir, es que realmente es como, no sé, pues. Por poner en un campo de fútbol, poner 2 granitos voy a poner arroz, por ejemplo, que si digo otra semilla, mejor no la conocería en otro sitio. 2 granitos de arroz, uno en el centro y otro en una portería, y esa es la distancia real que hay entre el tamaño de las esferas y realmente y la distancia que hay entre ellos. Entonces, yo de alguna forma lo están diciendo que los volúmenes que hay ahí es que está todo vacío. Pero eso es a lo máximo que yo llego. Eso es lo máximo que yo llego. Luis, no sé más, lo siento. Sí, entiendo, gracias. Javier, yo quiero, de lo que hablamos en el grupo, yo quisiera preguntarte, o sea, este tema tan complejo como que tú dirías en el libro de Urantia, ¿por qué lo estudiamos y por qué está ahí? Nosotros hablábamos en el grupo y tú nos decías, es que esto es bueno saberlo porque amplía nuestra mentalidad. Es que yo creo que el libro de Urantia, además de transmitir valores y transmitirnos muchas cosas para nuestra evolución espiritual, tiene una doble vertiente y es prepararnos mentalmente para lo que nos viene. Entonces, nosotros tenemos un concepto como de niños, es decir, Dios, estamos aquí, nuestro Padre con la barba, que es muy bueno, que está ahí arriba, que nos mira y que, bueno, que toda la humanidad estamos aquí metidos en este planeta y luego nos vamos a ir al cielo, todos con las alitas, a tocar la lira y felices por la eternidad.
y nos dicen los reveladores, olvidaros de las soñaciones, no existen los unicornios, la realidad es mucho más maravillosa. Pero para conceptuar ese macrocosmos que nos dan esas dimensiones, esa infinidad en números, en volúmenes, en miles de millones de galaxias, de sistemas, que cada vez que miramos más, nos están viendo una visión espacial que la mente se expande y dice, Dios mío, nosotros somos una hormiguita, es que no somos nada. La hermandad de los hijos de Dios es inmensa, es infinita. No nos creamos tan soberbios, somos los hijos de Dios, los elegidos estamos aquí, y todo lo que hay por ahí está lleno de hermandad. Nos están diciendo la cantidad de planetas habitados o habitables que hay. Eso no es nuestro sistema local, en nuestro universo local hay 10.000 sistemas. Y luego tiene que multiplicar por 100.000 universos locales dentro de cada gran universo, y hay 7. Pero es que si tú lo comparas con los anillos, los 7 universos es como hablar de entre el 1 y el 10 millones. Es que es la leche. No tiene... Eso te hace paz. ¿Qué pasa? Entonces empiezas a ver, a imaginar, y tu mente se expande. Y tienes que entender esto para darte cuenta que la grandeza de Dios es absoluta. Y eso es lo único que nos acerca un poco a la infinidad. El comprender, y aún así, no es nada con la realidad. No es nada, no nos podemos ni imaginar la grandeza del Padre y lo que nos vamos a encontrar. Pero de alguna forma nos lo tienen que decir y nos tienen que dar datos. Si yo le digo no sé, ¿qué distancia hay de aquí a una calle? Pues si le digo, hay mucha distancia o hay poca, ¿y eso qué es? Ahora si le digo, mira, hay 10 kilómetros, ya sabe. Si hay 3 kilómetros, ya sabe cuál es la distancia. Pero tengo que dar datos. Si no, es todo relativo. Yo creo que es eso. Y yo creo que es fundamental, la mayoría de los datos que nos dan es para activar nuestros procesos mentales, nuestros procesos cognitivos, nuestra visión de la realidad y asumir la realidad como algo mucho más grande y más inmenso de lo que podemos soñar. Mucho más lo que puedas soñar, por mucha imaginación que tú tengas, nuestro Padre Celestial tiene mucha más imaginación. Infinita. Y esto nos ayuda a ampliar. Esa es una visión que yo tengo particularmente sobre el tema. Alguien puede opinar de forma diferente, ¿eh? Cuidado. Y tengo otra pregunta sobre el colisionador de hadrones, Javier, que hay en Suiza. ¿Cómo se relaciona eso con lo que estamos viendo de la energía? Pues mira, muy fácil. Colisionador de hadrones hay 2, pero el más grande, bueno, el primero que se montó está en Suiza, en Ginebra, exactamente. Y realmente es un campo, es un toroide enorme, donde están llenos de campos magnéticos, de bobinas, y lo que hacen es que generan una partícula, la ionizan, la disparan, empiezan a cambiar los campos, empiezan con una velocidad enorme cada día, y cuando llega a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, digo próxima, a 3/4 de la velocidad de la luz, introducen por un agujerito, por decirlo así, introducen partículas pues no sé, imagínate, de bromo, o de yodo, o de mercurio, y cuando llega el electrón a esa velocidad, le pega tal gatillazo que descompone estructuras atómicas. Y entonces, en ese momento iban echando fotografías y van viendo qué partículas salen de ahí, que le dan nombre raro. Entonces, empiezan a descubrir que la materia se puede trocear más en trozos más pequeños. Seguramente en algún momento lleguen a partículas tan pequeñas como el ultimatón, pero hoy día están sacando agrupaciones de lo que yo considero ultimatones. No es que le pegue un electrón allí a un núcleo y salgan 100 electrones, 100 ultimatones, no. Salen 4 trozos, 2 trozos que hacen una serie de tal, echan fotografías, que a lo mejor cada uno tiene 50 ultimatones, yo qué sé. Pero eso es lo que está haciendo, está intentando bombardear la materia para ver la descomposición más pequeña en qué consiste. Lo están haciendo con núcleos de átomos, separar los protones, porque ya separar los protones para que los neutrones pierdan la eficacia ya cuesta. No te digo romper los electrones, que yo creo que los electrones no se ha roto ninguno, ¿eh? De momento solamente a nivel de los núcleos atómicos, nada más. Y nos falta mucho. Bueno, falta mucho. Bueno, pues si no hay más preguntas, hoy hemos acabado temprano. Porque ya estará tan contento Jaime, lo que hemos adelantado. Rafael tiene una pregunta. Ah, perdón. Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que este numeral, este documento, creo que también comparten los reveladores este conocimiento, porque creo que en nuestra civilización tenemos una reverencia pues monumental a la ciencia, ¿no? Creemos la verdad última, creemos que los científicos van a la cabeza, ¿verdad? Y que tienen la verdad absoluta. Por ejemplo, yo también soy de formación físico-matemática, yo también soy ingeniero, y pues siempre me ha fascinado la física, las matemáticas y la ciencia en general. Pero al oír semejante vastedad, semejante infinitud de las realidades espaciotemporales y todas estas energéticas, y hablar de octavas y de multiplicidad de hercios y de campos y de energías y de ultimatones y de partículas subatómicas que van más allá de todo lo que hemos estudiado en este planeta, nos da humildad. Creo que al final esa es el fin último de conocer esta realidad, que tengamos la humildad suficiente para atrevernos a maravillarnos de la arquitectura de nuestro universo y tener, como yo digo, la humildad para seguir investigando, para entender que no lo sabemos todo, para entender que hay muchísimo más que podemos aprender, hacia donde nos podemos mover, diferentes esferas de conocimiento, y dejar un poco esa egolatría que bueno, nuestros científicos tienen, muchos sin creer en Dios, ¿no? Muchos sin creer en una inteligencia superior. Tal vez deberían dejarse impregnar por esta sabiduría de las escalas y los ultimatones y las diferentes formas de energía, y tal vez podrían intuir, podrían adentrarse hacia alabar a nuestro Padre, ¿no? Que pues tiene toda la creatividad universal a su servicio, ¿no? Creo que esa es la reflexión que yo hago acerca de este numeral, que nos dota de una gran humildad para seguir aprendiendo. Es una gran reflexión, Rafael. Es que eso que dices es verdad. Pero tú siempre piensas que los físicos auténticos son muy humildes. El físico auténtico solamente sabe que no sabe nada y te lo muestra. Exacto. El soberbio, el engreído, ese es un pobre físico. Ese se llama físico por llamarlo de alguna forma. Es decir, las personas profundas, cuando estudian el comportamiento de la naturaleza, de la materia, se dan cuenta de la grandiosidad. No se atreven a decirle Dios. Hablan de energía primordial, de espíritu inicial, le ponen nombres, pero ellos saben que hay algo, porque hay un tema que está claro. Yo voy a hablar con compañeros y decirle, vamos a ver, el pensar que la naturaleza moviendo las piedras ha hecho los 200 engranajes de un reloj de esos de pulsera, y que moviéndose el tema se empiezan a juntar las células, los rodamientos y se ponen los ejes y se juntan y luego al final se ponen horas, y lo hace la naturaleza solo, y dice, es una barbaridad pensar, si es que una célula es mucho más compleja que eso, una célula es mucho más compleja que eso. Entonces, eso sí y lo otro no. Entonces, tienen que darse cuenta de que hay una mano inteligente detrás, y es que no quieren reconocerlo, pero es que la realidad es tan evidente. Cuando profundizas en el conocimiento de las cosas, tienes que acachar las orejas y decir, solo sé que no sé nada, y que esto lo ha tenido que hacer una inteligencia. Claro, ellos no dicen que no tienen fe, porque no quieren creer en ese Dios con barba y con el triángulo puesto y con cara de mala leche, enfadado siempre. Pero en un ser omnisciente, inmenso, infinito, cósmico, sí se acercan a esa concepción. Pero es que las religiones no le permiten acercarse a esa
a ese ser. Y algunos se aproximan, pero ya le quitan la personalidad. Ah, pero no puede tener personalidad. Pero, vamos a ver. Pero bueno, es que esto forma parte de la evolución del ser humano. Oye, la fe es un regalo. Y por muy ingeniero que sea, por muy arquitecto que sea, el regalo lo coge quien extiende la mano. Y tú puedes ser el presidente del gobierno, extiende la mano para recoger tu regalo de la fe. Amigo, los niños sí recogen los regalos de la fe, porque confían. El soberbio no, porque desconfía. Allá ellos. Ellos se lo pierden. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Muy, muy bonito Gracias explicado. a ti, Rafael. Gracias. Pues, sin ir a mal, yo le paso la palabra a Marta, que es la que manda, y a partir de ahí lo que tú quieras. No, creo que ya terminamos, Javier. Muchas gracias, de verdad que eres un genio en estos temas. Muchas gracias porque realmente sin esas explicaciones hubiéramos quedado en las mirando las nebulosas, ¿no? Como dice el documento. Y le pasamos la palabra a Jaime. Muchas gracias, Claudio. Yo sé que hiciste un esfuerzo bastante grande para entender este documento, no era fácil. Nos falta la segunda parte, están cordialmente invitados para dentro de 8 días. Está la segunda parte. Javier también nos va a acompañar. Entonces, muchas gracias a todos. Jaime. Muchísimas gracias. Chao, chao. Tienes el micrófono apagado, Jaime. Ok, ahora sí. Ya, sí, señor. Sí, se oye Listo. mejor. Bueno, primero que todo yo quiero felicitarlos a los tres, Martica, a ti, a Claudio y a Javier. Realmente en la forma que se trató el documento a pesar de lo difícil, por la claridad, por las explicaciones, por los gráficos tan certeros que utilizaron. A mí me queda una reflexión, básicamente, en relación a tu pregunta, y es que cuando uno piensa en el universo, cuando uno piensa en esos famosos remolinos nucleares desde donde comienza la creación, que empiezan los controladores físicos del poder, pues lo primero que empezamos a entender es lo que preguntaba nuestro amigo, que preguntaba quién era, que hizo la pregunta, Techa, ¿sí? Que decía Luis. que hablando donde habla de los tamaños, yo me referiría a las temperaturas. Miren ustedes cómo las temperaturas tanto caóticas, tanto en las dos puntas, tanto frías como calientes, nos permiten que haya una configuración o una constitución atómica y electrónica que finalmente termina siendo parte de toda la creación. Entonces, como bien lo explicaba Javier y como bien lo explicaban ahorita, pues sí, definitivamente nos amplía la mentalidad, pero también nos ayuda a entender que las cosas de Dios dentro de su complejidad son sencillas, ¿sí? Donde nos ayuda dentro de esa humildad que debemos tener a entender que simplemente hay conocimientos que se nos están dando paso a paso y que poco a poco los iremos discerniendo, porque esto es un tema que dentro de todo el proceso de estudio del libro de Urantia nos va enriqueciendo y nos va permitiendo en la medida que avanzamos ir comprendiendo más y más y más. Y estoy seguro que nos terminará la vida aquí y seguramente muchas más y todavía estaremos aprendiendo acerca de todos estos conceptos. Pero sí se nos hace más comprensible, sí nos acercan más a Dios, sí nos acercan a un plan perfecto, sí nos acercan a entender que nada es improvisado. O sea, hay una perfección intrínseca en todas las cosas y mientras más nosotros profundizamos y estudiamos, más lo descubrimos. Entonces, yo sí quiero agradecerles porque la clase fue hecha de una forma magistral. Sé que el documento de la semana entrante, o la parte que corresponde a los numerales que nos faltan de este documento, va a ser también espectacular. Y les agradezco muchísimo, Javier. Lamento que te haya tocado 2 trasnochadas, 2 semanas seguidas, pero te necesitábamos en esta explicación. Mil gracias a todos. Y entonces, hoy habrá grabación, pero no hay PDF. El PDF se manda con el documento final completo la semana entrante. ¿Ok? Que el Señor los bendiga. Gracias por su asistencia. Y ha sido un placer contar con su presencia. Chao. Muchas gracias.